So let's start with the scripture. Entonces empecemos con una lectura de la palabra. Ephesians 4:13, if you could go ahead and read that. Okay. Hasta que Yes. todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. So this is God's will for each one of us. Entonces esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. The word stature in the Greek means to be mature. Y crecer en estatura significa madurar. And the word perfect in the Greek means complete. Y la palabra perfecto en el griego significa completo. So God wants us as believers to be mature and complete in Him. Y como creyentes Dios quiere que seamos maduros y completos en Él. This is a description of Christian character. Esta es una descripción del carácter cristiano. So how do we become mature and complete in Christ? Entonces, ¿cómo nos convertimos maduros y cristianos y completos en Cristo? That is the theme of today's lecture. Ese es el tema de la lección de hoy. How many of you want to be like Jesus? ¿Cuántos de ustedes quieren ser como Jesús? I raise both of my hands. Yo estoy levantando mis dos manos. How many of you want your parents, your spouse, your boss to be like Jesus? ¿Cuántos de ustedes quieren que sus padres, sus esposas, esposos, sus jefes sean como Cristo? Me too. Yo también. How many of you want your government leaders to be like Jesus? ¿Cuántos de ustedes quieren que sus líderes gobernantes sean como Jesús? Me too. Yo también. Our life and our world would be much better if we were all like Jesus, right? Nuestra vida y nuestro mundo sería mucho mejor si todos fuéramos como Jesús, ¿cierto? Of course. Por supuesto. I want to tell you a quick story of something that was in the news. Les quiero contar una corta historia acerca de algo que estaba en las noticias. This is from a wonderful Christian magazine called World. Esta es de una asombrosa revista llamada World. This is a Christian view of the news. Y esta es una visión cristiana de las noticias. It's a great resource. Es un recurso muy bueno. I don't know if it's available in Spanish or not, but maybe you could check on that. No estoy seguro si esto está disponible en español, pero pueden averiguar un poco acerca de eso. So there's a story in here about a man in Spain Entonces hay una historia en Europa acerca de un hombre de España and he works for the government as an archivist. y él trabaja para el gobierno como archivador. And so what he did is he went to work every morning and clocked in like he was working that day. Y lo que pasaba era que él iba todas las mañanas al trabajo y como marcaba tarjeta como si él estuviera trabajando. And he left and went home. Y después de marcar la tarjeta se iba a la casa. He came back at the end of the day and clocked out. Y entonces él volvía al finalizar del día y marcaba la tarjeta de salida. He did no work. Y entonces él no trabajaba para nada. And he did this for 10 years. Y él hizo eso por 10 años. Finally, someone complained and he was fired.
Al final de todo, alguien se quejó, reportó esto y a él lo despidieron. So what do you think about this man's behavior? Entonces, ¿qué es lo que ustedes creen acerca del comportamiento de este hombre? Did he have character? La pregunta es, ¿él tiene carácter? No, he has a bad character. Él tiene un mal Okay. carácter. That's correct. He Eso es did have correcto. character, but he had bad character. He did not have Christian character. Que él sí tenía carácter, él tenía un mal carácter, pero no tenía un carácter cristiano. This is just one story, but how many stories could we tell about people today who do not have Christian character? Todo esto es solamente una historia, pero ¿cuántas historias nosotros podemos contar acerca de personas que no tienen un carácter cristiano? Lots and lots of them, right? This is a big problem in our world. Muchas y muchas historias, ¿cierto? Esto es un problema muy grande en nuestro mundo. We need Christian character. Necesitamos carácter cristiano. The next slide. La siguiente diapositiva. One of the American founding fathers, John Adams. Uno de los americanos fundadores llamado John Adams, He was a Christian. él era cristiano. Could you read this quote? Y esta cita dice, no tenemos un gobierno armado con poder capaz de competir con las pasiones humanas desenfrenadas por la moral y la religión. La avaricia, la ambición, la venganza o la valentía romperían las cuerdas más fuertes de nuestra Constitución como cuando una ballena atraviesa una red. Nuestra Constitución fue hecha para un pueblo moral y religioso. Es totalmente inadecuado para cualquier otro gobierno. So Adams is talking about the American Constitution, and he was one of the ones that helped create our Constitution. Entonces, Adams está hablando en esta cita acerca de la Constitución y él fue uno de los que ayudó a redactar la Constitución. And he was talking about the relationship between character and government. Y él estaba hablando acerca de la relación que hay entre carácter y el gobierno. And he was basically saying that our Constitution was designed for Christians. Y básicamente lo que él estaba diciendo era que nuestra Constitución estadounidense fue creada para cristianos. He was saying that our form of government will not work unless Americans have Christian character. Y él está diciendo que esa forma de gobierno no iba a funcionar a menos de que los estadounidenses tuvieran carácter cristiano. I believe he was right. Y yo creo, estoy seguro de que él tenía toda la razón. During the time of our founding, everyone believed this. Y en el tiempo en el que inició la República de Estados Unidos, todos los habitantes creían en esto. Next slide. La siguiente, por favor. This is John Adams again. Could you read this? Esta es de nuevo John Adams que dice, la virtud debe ser la base de todos los arreglos institucionales para que sean saludables y fuertes. Los principios de la democracia son tan fácilmente destruidos así como la naturaleza humana se corrompe. This time Adams uses the word virtue. Esta vez Adams usa la palabra virtud. Virtue means moral goodness. Y virtud significa bondad moral. Noah Webster says that virtue is voluntary obedience to truth. Entonces Noah Webster en su diccionario dice que virtud es obediencia voluntaria a la verdad. So we need a virtue if we're going to have a strong nation. Entonces nosotros necesitamos la virtud si queremos tener una nación fuerte. Do you believe this for your country too? ¿Ustedes creen que esto puede funcionar para su país también? Yes, we believe. Sí creemos.
The next slide. Siguiente. So this was a cartoon from the last presidential election in America. Entonces este es un dibujo animado acerca de las elecciones pasadas que pasaron en Estados Unidos. So it was Hillary Clinton against Donald Trump. Y esta era Hillary Clinton en contra de Donald Trump. And the cartoon is basically, if you see underneath the little fireworks, is accomplishments. Entonces, en el dibujo lo que vemos es un pequeñito como fuego pirotécnico que dice logros. So a lot of people said Hillary Clinton has so many accomplishments. She has done so much in government service. Entonces mucha gente dice, miren, Hillary Clinton tiene unos logros, ella ha logrado muchas cosas en su tiempo, But she had a big problem. pero ella tenía un gran problema. What is the bomb about to explode behind her say? ¿Qué es lo que dice la bomba que está justamente detrás de ella? Carácter. Character. Exacto, carácter. A lot of people felt like Hillary Clinton was very dishonest, that she lied a lot. Y muchas personas creen que Hillary Clinton es muy deshonesta, miente por muchas razones. The next slide. Y la siguiente. So on this slide, I'm not going to read all of this, but these are headlines of things in the news from our country. Entonces no voy a leer todas estas cosas, pero estos son algunos encabezados de algunas noticias de mi país. And what is the common theme for most of these? What is the problem that's being talked about? ¿Cuál es el tema principal de todos estos encabezados? ¿Cuál es el problema que se habla en estos encabezados? Theft, corruption Corruption y robo. and money, stealing money or selling things that are not true, being dishonest, just trying to get money without working for it, right? Sí, esto está hablando acerca de corrupción, de robar, de vender cosas que no son legales. Está hablando acerca de ganar dinero sin tener que trabajar. These are not the only character issues of today, but a lot of character issues have to do with people stealing, being dishonest. Entonces, esto no es el único problema que hay en cuanto al carácter cristiano de la gente, pero sí tiene mucho que ver con el hecho de ser deshonestos. The Bible says that the love of money is the root of all evil. La Biblia dice que el corazón del hombre está inclinado hacia la maldad continua. So, the next slide, please. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. So these are sayings having to do with character issues. Y estos son algunos dichos que tenemos que hablan acerca de algunos problemas de carácter. Could you finish this sentence, what it should say? So for example, number 1, when you borrow it, what should you do? ¿Será que podemos completar la frase que está ahí? Por ejemplo, la primera. Cuando pides algo prestado, you return it, lo devuelves. Yes. Sí. Number 2, if it's not yours, si no es tuyo, no lo agarras. You don't take it. Right. Number 3, if you accidentally hurt someone, Y el número 3, si hieres accidentalmente a alguien, you help him, lo ayudas. help him, tell him you're sorry.
L- Yes. le pides disculpas. Okay, number 4, when some authority directs you or tells you what to do, Cuando, la cuarta, cuando alguna autoridad te dirige y te está indicando qué es lo que tienes que hacer, obedeces, you obey. yes. Sí, When you use something of mine, sí. El 5, cuando usas algo mío, lo cuidas y lo devuelves. You take care of it and you return it. okay, good. And the Bien. last one, when you're tempted to gossip, Y la última dice, cuando hay la tentación de chismear, you, you stay quiet. Estás en silencio. yes. And the last one, show respect Y la última dice mostrar respeto a, a todos, to everyone. to everyone. Sí. So these are character issues that have to do with each one of us, right? Y estos son problemas de carácter que tienen que ver con cada uno de nosotros, ¿cierto? Later on in the presentation, I have a character test. Más adelante en la presentación yo tengo un test de carácter. That will be interesting. Eso va a ser interesante, ¿cierto? Okay, next slide. Siguiente diapositiva. So, how do we help our children to grow in wisdom and stature? Entonces necesitamos ayudar a nuestros niños a crecer en sabiduría y en estatura, Even by middle school, incluso si están en la educación como secundaria. middle school in America is like 6th, 7th, and 8th grade. Entonces en Estados Unidos la educación secundaria es como de sexto, séptimo y octavo grado. Is that similar in Colombia? Kind of. We have primary and secondary school. Okay, so we have in between primary and secondary is middle. Entonces, aquí en la mayoría de los países de Latinoamérica tenemos primaria y secundaria, pero en Estados Unidos se tiene primaria como medio y secundaria. So it's interesting that the Bible doesn't tell us a whole lot of Jesus's childhood. Y es interesante ver cómo la Biblia nos habla un poco o no nos habla casi nada acerca de la infancia de Jesús. But it does give us this very important insight into Jesus when he was around 12 years old. Pero sí nos da este pequeño aporte y muy interesante aporte acerca de lo que pasó con Jesús cuando él tenía aproximadamente 12 años. Could you read Luke 2? Y vamos a leer Lucas 2, 51, 52. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. So there's a few things in this verse that tell us about character. Y aquí en estos versículos encontramos algunas cosas que nos hablan acerca del carácter. First of all, it says that Jesus was an obedient son. Primero que nada, habla acerca de que Jesús era un hijo obediente. It also tells us something about his mother, that she was discerning. También nos habla acerca de su madre, que ella discernía. In the Greek, this phrase, she treasured all things in her heart, means she carefully kept them, she watched thoroughly. Y en griego la frase que ella guardó todas estas cosas en su corazón, quiere decir que tuvo mucho cuidado y apreció mucho esas cosas.
So I believe Jesus' mother and father had a plan for the development of the character of their son. Entonces yo creo que los padres de Jesús tenían un plan para el desarrollo del carácter de Jesús. We should all have a plan for our character development. Y cada uno de nosotros deberíamos tener un plan para el desarrollo de nuestro carácter. Many people have a retirement plan. Muchas personas tienen un plan de jubilación. They may have a business plan. De pronto también tienen un plan de negocios. If you're a teacher, you may have a lesson plan. Si eres profesor, seguramente tienes un plan de clase. But do you have a plan for your character training? Pero la pregunta es que si tenemos un plan para el entrenamiento de nuestro carácter. And if you're a parent, do you have a plan for the character training of your children? Y si eres padre, necesitas un plan para el entrenamiento del carácter de tus hijos. The next slide, please. La siguiente, por favor. So this is showing 3 principles. Entonces esta diapositiva está mostrando 3 principios. We're doing Christian character now, but we will follow that with Christian self-government and then conscience being our most sacred property. Entonces, si nosotros tenemos y desarrollamos un carácter cristiano, tenemos por ende autogobierno cristiano y la conciencia será nuestra propiedad más sagrada. So these 3 principles all work together. Entonces, estos 3 principios trabajan juntos. And parents and teachers will develop these principles and traits in their children. Y los padres y los maestros deben trabajar esos principios para poder sembrarlos en la vida de los niños. The next slide. La siguiente diapositiva. So what is biblical character? Entonces, ¿cuál es el carácter bíblico? I've got 3 verses here. Do you want to go ahead and read those? Entonces, aquí tenemos 3 versículos diferentes en la diapositiva. Vamos a leerlos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Segunda de Pedro 1:4. Y por último, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. So I would like for you to answer the question now based on those passages of scripture. Entonces me gustaría que respondieran la pregunta basados en esos versículos que acabamos de leer. Al inicio de la diapositiva hay una pregunta: ¿qué es el carácter bíblico? Entonces, de acuerdo a estos versículos que leemos, ¿cuál creen que es la respuesta a esa pregunta? ¿Ser como Jesús? Yes. Exacto, esa es la respuesta. Yes. Be like Jesus, conformed to his image, Ser como Jesús, conforme a su imagen, having the divine nature. tener esa naturaleza divina. I want to be like Jesus. Yo quiero ser como Jesús, ¿cierto? Amén. The Bible says when we see him, we will be like him. La Biblia dice que cuando lo veamos, vamos a ser como Él. And every day he's transforming us into his image. Y cada día nosotros somos transformados a la imagen de Cristo. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Next slide. La siguiente, por favor. What does it mean to be like Jesus? Entonces, ¿qué es lo que significa ser como Jesús? Have you heard of this idea of the character traits of Jesus? Existe esa idea de los 49 rasgos del carácter de Cristo.
So this is a source that I found. I don't know if it's only in English, but graceonlinelibrary.org lists the character traits of Christ. Entonces, hemos encontrado un recurso en internet que no sé si de pronto se encontrará en español, pero es en graceonlinelibrary.org y habla acerca de 49 rasgos del carácter de Cristo. Los enlista en esta página. So hopefully you could find something in Spanish that is similar. Espero que ustedes puedan encontrar algo en español que sea parecido a esto. This is a great resource for just your own understanding, but also for parents working with children and for teachers working with their students. Y esto es un buen recurso para nosotros como individuos poder trabajar en nuestro carácter, pero también para los profesores poder trabajar con sus estudiantes y los padres con sus hijos. Now, we don't have time to go through all 49 character traits of Christ, No tenemos el tiempo para ir por cada uno de los 49 rasgos del carácter de Cristo, but we can do a couple. pero podemos hacer unos cuantos. So one example is appreciative. Uno de los ejemplos es como apreciando. Could you read that definition? Entonces, como el rasgo de apreciar, ¿no? Entonces, expresando en palabras, acciones y pensamientos agradecimiento a Dios y a los demás por las formas en que me han servido. So Jesus is appreciative. Do you remember one time in Scripture where it said he gave thanks to God for his food? Y entonces Jesús era agradecido. Recordamos partes en la Biblia donde Jesús agradecía a Dios por su comida. So go ahead and read 1 Thessalonians 5:18. Entonces vamos a leer 1 de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. So we are supposed to be like Jesus. We are supposed to be appreciative. Entonces, si queremos ser como Jesús, se supone que debemos ser agradecidos. So I will say thank you for this opportunity to teach students in Colombia. Entonces, yo voy a aprovechar esto para agradecerles a ustedes por darme la oportunidad de ser maestro de unos estudiantes en Colombia. Thank you, Paulo, for all of your hard work to make this teaching possible. Gracias, Paulo, por todo tu trabajo duro para hacer que esto sea posible. Thank you to my wonderful translator. Y gracias a mi maravilloso traductor. Thank you to Bill Gates for inventing the personal computer and the Windows program so we can talk like this. Y gracias a Bill Gates por inventar estos computadores personales asombrosos y el Windows para poder usar estos programas. We could go on for hours being thankful, couldn't we? Y nosotros podríamos ir por horas y horas siendo agradecidos, ¿cierto? By the way, what would the opposite of being appreciative be? Entonces, a propósito, a ver, ¿qué creen que sería lo opuesto a ser agradecido? Like complaining? Complaint, yes. Exacto, la queja. So I have 4 children, Entonces, yo tengo 4 hijos and one of the things that I learned to do in training my children y una de las cosas que aprendí a hacer mientras entrenaba a mis hijos is to teach them to do the opposite of something they were doing that was wrong. entonces era enseñarles a hacer exactamente lo opuesto a lo errado que ellos estaban haciendo.
So, for example, if they were complaining about something, Entonces, por ejemplo, si ellos estaban quejando acerca de algo, I would say, now what can we be thankful about? entonces yo les preguntaba, ¿por qué creen que deberíamos estar agradecidos? I think that's a very good method to use. Y la verdad yo creo que ese es un muy buen método para usarlo. Okay, the next slide. Ok, vamos a la siguiente, por favor. This is one more character trait, and that is submissive. Y este es otro de los rasgos de Jesús, el cual es sumiso. So the Bible said that Jesus submitted to his parents. Y la Biblia nos muestra que Jesús se sometió a sus padres. That means that he was obedient to them. Y eso lo que significa es que él era obediente a ellos. So could you read the definition and the scripture? Entonces la definición de sumiso dice alegremente cediendo a la voluntad o al poder de otro, obediente. Y Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Do you think that this is an important character trait to teach children? ¿Ustedes creen que este es un rasgo importante para enseñarle a los hijos? Yes, we think. Sí. How about to understand just for ourselves? ¿Y qué piensan acerca de entender este rasgo para nosotros mismos? It is also important. También es importante. All of us are probably tempted to not submit to some authority. Es muy probable que cada uno de nosotros hayamos estado tentados a no someternos a alguna autoridad en nuestras vidas. Because of the rebellion that's in our hearts. Y eso es debido a la rebelión que hay en nuestros corazones. In the definition, cheerfully yielding to the will or power of another, Y en la definición que dice alegremente cediendo a la voluntad o al poder de otro, I want you to notice the word cheerfully. y quiero que noten la palabra alegremente. That's a high standard of obedience, is it not? Ese es un estándar alto para la obediencia, ¿cierto? Okay, the next one. Ok, vamos a la siguiente. Truthful. Verás. Why do you think I chose out of 49 character traits of Jesus? Why do you think I chose truthful as one of them? De los 49 rasgos de Jesús que investigué, ¿por qué creen que escogí verás? Porque es un problema muy grande en nuestra sociedad. Because there is a big problem in our society today. That's right. Eso es correcto. So could you go ahead and read the definition and the scripture? Entonces vamos a leer la definición. Verás significa que se ganó confianza al informar los hechos con precisión. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. I think that one of the most important character traits for a Christian is being truthful. Y yo creo que uno de los rasgos más importantes para el carácter de un cristiano es ser veraz. For a Christian to tell a lie, that is so wrong. Y para un cristiano que diga mentiras, eso es algo muy malo. And if we do tell a lie, we need to repent and ask God to forgive us and others. Y si nosotros en algún momento decimos una mentira, tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y a los demás. Do you agree? ¿Están de acuerdo conmigo? So one very powerful tool is to teach character by teaching the character traits of Jesus. Entonces, una de las formas o la forma más efectiva de enseñar carácter cristiano es enseñar esos 49 rasgos del carácter de Jesús.
you may decide that you want to find some material on the character traits of Jesus and study that for the next half a year or year. Es probable que ustedes puedan decidir estudiar los 49 rasgos del carácter de Cristo por el siguiente semestre o por un periodo de tiempo. Okay. Next slide. Entonces la siguiente diapositiva. We are going to look at the definition of character from Webster's original dictionary. Vamos a ver la definición que encontramos aquí acerca de carácter. Dice, raspar, cortar, grabar, una marca hecha por corte o grabado. This is a Christian dictionary. I don't know if Paulo has told you all about this. Este es un diccionario cristiano. No sé si ustedes ya han conocido de él. What is the name of the dictionary? It is Noah Webster's Okay. 1828 Este dictionary. es el diccionario Noah Webster de 1838. But the reason we use this dictionary is because Webster used the Bible as the basis for the meaning of words. Y nosotros usamos ese diccionario ahora porque Noah Webster usó la Biblia como base para la definición de sus palabras. The modern dictionaries do not use the Bible, so they've changed the meaning of words, and a lot of the definitions are humanistic. Entonces, los diccionarios modernos no usan la Biblia como base y entonces muchas de las definiciones son muy humanistas. So the first part of the definition is here. Could you read the first part? Entonces, la primera parte de la definición, como la ley dice, raspar, cortar, grabar, una marca hecha por corte o grabado. So this idea of character being cutting or scraping or engraving Entonces, esta idea de raspar, cortar y grabar, a story was told about the famous artist Michelangelo. y la historia nos habla acerca de este famoso artista Miguel Ángelo. Someone presented him with a large block of marble, Y una persona se presentó delante de él con una pieza grande y negra de mármol. and they said to Michelangelo, "What do you see in this marble?" Y le preguntaron a Miguel Ángelo, ¿qué es lo que tú ves en este mármol? Michelangelo said, "I see an angel." Y Miguel Ángel dijo, yo veo un ángel. They said, "How will you create the angel?" Y le dicen, ¿cómo creas tú el ángel? Michelangelo said, "I will cut away everything that is not an angel." Y entonces lo que le respondió Miguel Ángel es, yo voy a cortar y a quitar cada una de esas piezas o esas partes que no son ángel. God looks at us and sees Jesus. Entonces Dios nos ve a nosotros y ve a Jesús. How will God get Jesus in us? ¿Cómo Dios va a obtener a Jesús en nosotros? He will cut away everything that is not Jesus. Él cortará y quitará cada una de las cosas en nosotros que no es Jesús. Hallelujah. Aleluya. Amén. But the cutting can be painful. Pero puede que el proceso de cortar y de quitar sea doloroso. Look, could you read John 15:2? Entonces ahora podemos leer Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. So God is
pruning us so we will bear more fruit for Him. Entonces Dios nos está formando para que podamos llevar mucho más fruto en Él. Okay, I think it's time for a break. Ok, creo que hasta aquí llega nuestra sesión.